Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver conversión entre números decimales y fracciones. Para convertir una fracción en decimal, siempre debemos dividir el numerador entre el denominador. Veamos un ejemplo para saber cómo realizamos este proceso. Si tenemos que convertir 3/4 a decimal, entonces el proceso que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a realizar la división de 3 entre 4. En este caso, si queremos dividir 3 entre 4 no podemos. Entonces, vamos a agregar un 0 al cociente y una coma, y eso nos da la libertad de agregar un 0 en el dividendo. Por lo tanto, ahora sí podemos comenzar nuestra división. ¿Cuántas veces cabe 4 entre 30? Cabe 7 veces. Por lo tanto, colocamos nuestro 7 en el cociente y realizamos la multiplicación. 7 por 4, 28, a 32. Cuando estamos realizando una división de decimales, podemos agregar 0 en el residuo, por lo tanto obtendríamos un 20. Y realizamos de nuevo la división. ¿Cuántas veces cabe 4 en 20? Son 5. 5 por 4, 20, a 20, 0. Esto que implica que nuestro residuo ya es 0. Por lo tanto, no podemos seguir dividiendo. Y también podemos concluir que 0,75 es la conversión que resulta de 3/4 a decimal. En este caso tenemos un decimal exacto. ¿Qué es un decimal exacto? Un decimal que tiene un número determinado de posiciones decimales. Y por último podemos concluir que 3/4 es igual a 0,75 en decimal. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos que convertir 7/6 a decimal. El proceso inicial es el mismo, dividir 7 entre 6. En este caso sabemos que 6 cabe una vez en 7, por lo tanto tenemos 1 por 6, 6, a 7, 1. Si agregamos la coma, esto nos da la posibilidad de agregar un 0 en el residuo. Entonces podemos continuar dividiendo. 6, ¿cuántas veces cabe en 10? Cabe una vez, por lo tanto, 1 por 6, 6, a 10, 4. Podemos volver a agregar otro 0 en el residuo, ya que estamos realizando una división decimal. Al hacer esto, podemos ver que 6 está dividiendo a 40. Entonces, ¿cuántas veces cabe 6 en 40? 6 veces. 6 por 6, 36, a 40, 4. Podemos volver a agregar otro 0 en el residuo y realizamos de nuevo la división. En este caso, 6 veces cabe 6 en 40, entonces 6 por 6, 36, a 44. En este caso podemos notar que nuestro residuo se sigue repitiendo un indefinido número de veces. Por lo tanto, podemos concluir que el residuo nunca va a ser 0. En este caso, también podemos observar que el cociente se repite indefinidamente un número de veces, el 6. Por lo tanto, esto es lo que llamamos un decimal periódico. Cuando tenemos un decimal periódico, podemos utilizar una notación especial para escribirlos. ¿Qué significa esto? Que podemos decir que 7/6 es equivalente a 1,166, y para decir que es un decimal periódico colocamos una línea sobre el último dígito. ¿Esto qué implica? Que el 6 se repite un indefinido número de veces. Veamos otro ejemplo. Si tenemos que convertir 5 onceavos a decimal, de nuevo realizamos nuestro proceso de dividir 5 entre 11. Sabemos que no podemos realizar la división, entonces colocamos un 0 en el cociente y una coma. Eso nos da la posibilidad de agregar un 0 en el dividendo, entonces tendríamos 50. ¿Cuántas veces cabe 11 en 50? 4. 4 por 11, 44. A 50, 6. Al realizar la división decimal podemos agregar un 0 en el residuo. ¿Cuántas veces cabe 11 en 60? 5 veces. 5 por 11, 55. A 60, 5. Agregamos de nuevo un 0 en el residuo para poder seguir dividiendo. De nuevo podemos ver que 11 veces se puede
dividir entre 50. Entonces, ¿cuántas veces cabe 11 en 50? 4 veces. 4 por 11, 44. A 50, 6. Por último, vamos a agregar otro 0. Con esto podemos darnos cuenta que 60 se puede dividir por 11 y que está 5 veces. 5 por 11, 55. A 60, 5. Si podemos observar los residuos que obtuvimos al realizar todas las divisiones, obtenemos una secuencia de 6, 5, 6, 5. Por lo tanto, podemos concluir que el residuo nunca va a ser 0 y que en nuestro cociente podemos obtener también una forma periódica, que quiere decir que el 45 se va repitiendo indefinido número de veces. ¿Esto qué implica? Que 5 onceavos lo podemos escribir como 0,4545. En este caso, como sabemos que el 45 se repite periódicamente, entonces vamos a colocar una línea en la parte superior del 45 que implica que este decimal es periódico. Ahora veamos cómo convertir de fracción a decimal. Para convertir de fracción a decimal, eliminamos la coma del decimal y colocamos la parte decimal sobre el denominador igual al valor posicional del último dígito. Veamos unos ejemplos para ver cómo aplicamos este concepto, que es bastante sencillo. En el primer ejemplo tenemos 0.4. Entonces sabemos que este decimal tiene 4 décimas. Entonces simplemente vamos a escribir la parte decimal, que es 4, sobre 10. Podemos realizar la simplificación de esta fracción y vamos a obtener 2/5. Entonces, conclusión, 0.4 es igual a 2/5 escrito como número fraccionario. Otro ejemplo puede ser si tenemos 0,57. En este caso tenemos dos posiciones en el valor del decimal, o también podemos decir que está en centésimas. Por lo tanto, al tener dos posiciones, vamos a escribir nuestra cifra decimal, que es 57, y la vamos a dividir por 100. En este caso podemos ver que no podemos simplificar, por lo tanto dejamos nuestra fracción igual. En otro ejemplo podemos ver que tenemos 8,65. También tenemos dos posiciones decimales, o sea, centésimas. Una de las posibilidades para convertir este número decimal en fracción es la siguiente. Dejamos la parte entera del número decimal aparte y las centésimas las dividimos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque son dos posiciones decimales. Realizamos la simplificación de nuestro fraccionario y obtenemos el número mixto 8 enteros 13 veinteavos, que es equivalente a 8,65. En un último ejemplo tenemos 4,375. En este caso, también es otra posibilidad para realizar el ejercicio. Tomamos todo el número y lo tomamos sin la coma, 4.375. En este caso podemos ver que hay tres posiciones después de la coma, o sea, estamos hablando de milésimas. Por lo tanto, al haber tres posiciones, dividimos por 1000. Al realizar la división y la simplificación, obtenemos 35 octavos. Conclusión, 4,375 es equivalente a 35 octavos. Por último, veamos cómo son las relaciones de orden entre fracciones y decimales. Para encontrar el orden en una fracción y un decimal, primero reescribimos nuestra fracción como un decimal y comparamos. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro ejemplo podemos ver que debemos decir qué número es mayor, si 6 séptimos o 8,855. El procedimiento siempre va a ser el siguiente. Dividimos 6 entre 7 y eso nos va a dar 0,8571. Luego vamos a compararlos. ¿Qué significa compararlos? Decir cuál es mayor y cuál es menor. ¿Entre quiénes vamos a realizar las dos comparaciones? Entre 0,8571 y 0,855. Para poder comparar debemos tener las mismas posiciones decimales. Por lo tanto, si en el primer decimal tenemos 4,
En el siguiente decimal también debemos tener 4. Al hacer la comparación entre los dos números, podemos concluir que 0,8571 es mayor que 0,8550. En un último ejemplo, vamos a decir que vamos a saber cuál es el orden de 5 octavos y 0,63. De nuevo convertimos 5 octavos a decimal, eso nos da 0.625. Y vamos a realizar la comparación entre los dos decimales. Al realizar la comparación de 0.625, dejamos o podemos ver que hay 3 posiciones decimales. El siguiente número tiene 2, por lo tanto agregamos un 0. Realizamos la comparación entre 625 y 630 y en este caso podemos decir que 0.625 es menor que 0.630. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén bien. Chao.